Muchas gracias, buenos días. Este es el tercer seminario nacional bajo el ciclo de un total de 4, Descentralización ahora, Descentralicemos ahora, que ha sido organizado por nuestra Fundación Chile Descentralizado en conjunto con el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, a quienes les agradecemos sentidamente acompañarnos en forma permanente en este proceso, como lo hacemos también públicamente a la Fundación Konrad Adenauer. Quiero decir que en beneficio del tiempo me voy a saltar todos los saludos, pero agregar el saludo también a Viviana Betancourt, jefa de la División de Estudio y Política de la Subdere, al rector de la Universidad del Biobío, y sobre todo decir que de acuerdo a la lista de inscritos y a lo que vemos en sala, y gracias por que esto sea así, hay presencia de colegas de todas las regiones de Chile, de Arica a Magallanes, por quienes pido un sentido aplauso por el esfuerzo de venir acá. Quiero también destacar la presencia de numerosos consejeros regionales y del vicepresidente y miembros de la directiva de la ANEF, que han sido cada vez más partícipes de todo este proceso de construir y pensar Chile desde sus regiones. Recordar que estamos transmitiendo a todo el país vía streaming y también pedir un especial aplauso a una persona que como periodista y como conductora del programa Panorama 15 se ha destacado para hacer suya como medio y como persona y profesional el generar pedagogía política y compromiso desde y para las regiones, como es el caso de Paloma Ávila. Un gran aplauso y gracias por hacerlo así. Partimos bajo el mandato inspirado y decidido de la Presidenta de la República, como ustedes saben, el año pasado como comisión presidencial, en abril del año. Y realizamos como comisión asesora presidencial un muy intenso trabajo de recoger la opinión, las demandas, las aspiraciones y los enojos de todas las regiones de Chile en una verdadera maratón. Trabajamos en forma plural, transversal, entre quienes somos genuinamente independientes y otros legítimamente militantes en la comisión, y los saludo con mucho afecto: Héctor Gaete, Jorge Martínez, no sé quién se me escapa, Patricio Vergara. Pueden dar fe de que logramos construir espíritu republicano, sentido de unidad para construir propuestas más allá de las legítimas diferencias de cada cual. Eso se entregó a la Presidenta de la República en un acto acá. No sé por qué no avanza esto. ¿Me pueden dar avance, por favor? Como propuesta para una política de Estado de largo alcance para la descentralización y el desarrollo territorial de Chile, acompañado de una agenda de construcción para tener el punto de partida y el punto de llegada, el puerto de llegada, para sobre esa base poder construir agenda con un conjunto de 70 medidas estratégicas, entre las cuales seleccionamos y votamos por unanimidad 10 medidas esenciales, las que sí o sí deben estar en este proceso. Esto se entregó como informe final acá en este mismo salón de honor el 7 de octubre, en un momento muy republicano, muy emotivo y de gran esperanza de que ahora sí vamos a avanzar y de verdad, paso a paso, responsablemente en este proceso. Al día siguiente nos invitó el Senado en una comisión especial donde representantes de todas las bancadas del Senado elogiaron y destacaron el aporte histórico que había realizado esta comisión presidencial y comprometiendo a los propios senadores, a los propios pares, para que ahora apoyaran, como lo estamos escuchando acá. Gracias Alejandro, gracias Rodrigo y los parlamentarios presentes, el apoyo de este proceso.
No es anecdótico, sino que yo creo que es frase para el bronce el discurso que la presidenta en su tercer o cuarto párrafo le dirigió a sus ministros que estaban todos presentes acá en sala. Textual: ahora espero que los ministros den el ancho para apoyar y facilitar el avance de este proceso. En la realidad, la cultura, la costumbre y los intereses asociados a mantener el status quo como está, se demuestra que en la mayor parte de los ministerios, habida excepción de la subdere, debemos ser claros, pero el resto del equipo, desde el gobierno central, que ha sido lo mismo, la misma actitud en gobiernos anteriores de cualquier signo, no está dando el ancho, y eso significa que estamos realmente con plazos muy estrechos para alcanzar dentro del periodo de gobierno de la presidenta Bachelet a aprobar por ambas ramas del Congreso las principales medidas de descentralización. Todavía estamos a tiempo para evitar que esa frustración empiece a cundir. Aquí hay propuestas concretas, hay grandes esfuerzos de convergencia con este pacto político y ciudadano por la descentralización que ya anunció como primicia el diputado Rodrigo González. Quiero decir que preocupados por esto, a comienzos de este año nos empezamos a organizar para dar seguimiento entre los miembros de la Comisión Asesora Presidencial, y voy a dar solamente una supersíntesis del documento que está en todas vuestras carpetas. Hemos trabajado un documento que se llama Reforma Constitucional de Descentralización, modificaciones imprescindibles para la viabilidad del proyecto en términos de calidad de contenido y en términos de capacidad de avance. Primero por varios integrantes, la mayoría de ellos juristas, como es el caso de Juan Andrés Varas, de Alejandro Ferreiro, Juan Carlos Ferrada y Humberto Nogueira, más Esteban Valenzuela y el que habla como presidente y vicepresidente. Me salto el nombre de todos los restantes que apoyan, que adhieren con su firma a esta propuesta. ¿Cuál es el criterio básico que seguimos aquí? Primero, concentrarnos en unas muy pocas normas clave para cumplir con el propósito definido en el mensaje del proyecto de reforma, que sintetiza muy bien la diferencia entre gobierno interior y gobierno regional, cosa que no ocurre luego en el texto. Modificaciones mínimas que generen consensos amplios, ojalá en ambas ramas del Congreso, dentro de los tiempos disponibles, y conservar dentro de lo posible la estructura de la actual Constitución Política de la República. En consecuencia, como ya se remarcó hoy en la mañana, ahora estamos en el momento crucial para el futuro de la decisión que no está clara en el proyecto que propone el Ejecutivo. ¿Cuál es el modelo de Estado que en definitiva queremos construir? Paso a paso, gradualmente, sí. Pero eso es una decisión de fondo que no puede ser eludida. ¿Queremos construir un Estado unitario o mantener el Estado unitario centralizado, anclado en el pasado, asociado a muchos intereses? Cito simplemente lo que dicen varios autores, que es caracterizado por su verticalidad, es autoritario, burocrático y distante de los gobernados, es disfuncional para dinamizar el desarrollo de los territorios y conectarse con la sociedad de la participación, es definitivamente obsoleto para bien poder asumir los desafíos del siglo XXI, o bien transitar hacia un Estado unitario, pero descentralizado, abierto al futuro. Hay doctrinas, hay propuestas que señalan, y eso está a la base de la propuesta del Ejecutivo, que no es posible traspasar poder político de decisión autónoma en la condición de Estado unitario. Esa es la doctrina que se ve perfectamente contrarrestada por la posición de los constitucionalistas que integraron la Comisión Asesora Presidencial, pero también hay interesantes aportes de la experiencia internacional comparada.
El puerto de salida tenemos que tenerlo claro para saber cuál es el puerto de llegada. El puerto de salida es el Estado unitario que descentraliza la administración, pero no el gobierno. Mantiene todas las funciones del gobierno ejercidas sobre todo el territorio nacional. Todas las funciones de gobierno ejercidas, repito, en todo el territorio nacional. Esto significa centralizar, concentrar poder, y es la base inmutable que no podemos aceptar como inmutable de la Constitución del 1980 y que está sin cambio en el proyecto del Ejecutivo. En cambio, el Estado unitario descentralizado mantiene la condición de unitario en su esencia, no nos vamos a transformar en el Estado federal, y descentraliza a los territorios subnacionales, esto es comunas y regiones, las funciones de gobierno de su respectiva competencia. Es decir, distribuye y democratiza una parte del poder central, y esta es la propuesta de los 30 miembros de la ex comisión presidencial que ha hecho suya también el pacto por la descentralización de reciente Constitución. La experiencia internacional comparada, hay ejemplos muy interesantes, sobre todo en la Constitución de Colombia, que define que es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. También hay una interesante referencia históricamente más antigua en el caso de la Constitución de Italia. Ya lo decía Rodrigo González, nos preocupa, y esto es perfectamente modificable y se está trabajando transversalmente con todos los, ya en los últimos dos seminarios de descentralización, el proyecto del Ejecutivo que a nuestro juicio debe integrar los principios básicos de facilitadores de un proceso de descentralización. En la Comisión Presidencial habíamos definido y propuesto 8 principios básicos. En el afán de concentrar y de focalizar para facilitar, hemos seleccionado solamente 3. Y esto es muy importante. Como por ejemplo, que los órganos del Estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones. Si esto no se le da rango constitucional, nunca va a poder avanzar, siempre va a estar entrabado el avance del proceso. Tengámoslo claro y hagámoslo bien, estamos a tiempo. El segundo seleccionado de estos 3 es que la ley privilegiará la erradicación de potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional y sobre el nacional, y promoviendo la solidaridad interterritorial. Y el tercero, igualmente importante, que el gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades, y deberán cada vez que cree, transfiera o extienda las competencias de los gobiernos regionales o municipalidades, atribuibles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio. En la actualidad, y aquí está el alcalde Gonzalo Navarrete, bienvenido también, las municipalidades saben que periódicamente se les transfiere del gobierno central más responsabilidades, más funciones, pero que no van asociados a los recursos y a las competencias para bien poderlos cumplir. En países hoy descentralizados y desarrollados, constitucionalmente el imperativo es que eso deba ir acompañado lo uno con lo otro para bien poderlo cumplir. Desde luego que nos preocupa, y ya ha sido destacado y nos preocupa muchísimo, la creación de un gobernador regional. Esto es una figura, no sabemos de dónde surgió, no sabemos exactamente qué sentido tiene. No compartimos, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, no compartimos la premisa de que esto es necesario para el inicio del proceso. Si esta es una autoridad nombrada por el poder central,
cualquier futuro gobierno próximo o más allá puede tener un presidente o presidenta o un ministro del Interior o subsecretario o ministro de Hacienda que no crean la descentralización. En consecuencia, si es designado y tutelado por el gobierno central, esa autoridad del gobernador regional de verdad nos preocupa porque perpetúa la vigencia del Estado unitario centralizado. Se sobrepone con la autoridad del intendente, confunde a la ciudadanía que no va a saber quién finalmente gobierna la región e implica el ya señalado riesgo futuro para el avance del proceso. Además, llama la atención que en el artículo que propone la creación de esta autoridad está en el articulado permanente y no en el articulado transitorio, porque si fuera necesario para el inicio del proceso, bueno, pongámoslo en el articulado transitorio, fijémosle plazo, pero no lo pongamos ad eternum en una modificación de la Constitución. Nos preocupa particularmente el artículo 111, que da la clave de si queremos o no Estado unitario centralizado, vigente, o transitar hacia el Estado unitario descentralizado, puesto que el artículo 111 reza, cito textual, el gobierno de cada región reside en un gobernador regional que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. Termino diciendo que hemos hecho un cálculo con consulta a quienes sobre esto más saben en cuanto a los tiempos que tenemos. Ya no logramos elegir intendentes regionales en octubre del 2016 en forma coetánea a las elecciones municipales, como era la propuesta y el compromiso original. Eso era muy importante para que las elecciones regionales no sean opacadas, no sean desplazadas de la visibilidad pública y política de la elección presidencial y parlamentaria. Ya no se alcanzó. Pues bien, aún que elijamos intendentes, como ahora es la meta por la cual tenemos que trabajar todos y muy fuerte, en noviembre del 2017, en forma simultánea a la presidencial y parlamentaria, ya no hay mucho tiempo, puesto que debemos aprobar las dos ramas del Congreso Nacional. Primero, el Senado y la Cámara de Diputados, la reforma constitucional, luego en el mismo proceso la orgánica constitucional, luego debe publicarse a lo menos 6 meses antes de la elección para que el CERVEL se haga cargo de los respectivos trámites. La ley orgánica es semejantemente compleja a la reforma constitucional. En consecuencia, es muy, muy necesario que realmente se fije, como se ha prometido y anunciado públicamente, pero no cumplido todavía, espero que eso ocurra pronto, la urgencia para el avance de estos procesos. Tuvimos anteayer en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, en primer análisis, y ahí quedó clara la preocupación que ciertamente compartimos por la urgencia de este proceso. Termino entonces con como ya decía Rodrigo, con el recientemente constituido Pacto Político y Ciudadano por la Descentralización, en el que participan la bancada de senadores regionalistas, la bancada de diputados regionalistas, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales, la Asociación de Concejales, la Agrupación de Universidades Regionales y nuestra Fundación Chile Descentralizado y Desarrollado. Esto no es un pacto cerrado, están abiertos a sumarse quienes tengan el mismo espíritu y compromiso para colaborar con el gobierno y con el Parlamento para el buen avance de este proceso. En una sistematización todavía a estilo de borrador, de primer borrador, estamos viendo que en cuanto al trámite de los proyectos de la agenda de descentralización, repito, es necesario que se le fije urgencia, es necesario que todos los parlamentarios y todos los partidos políticos converjan con el gobierno en la pronta aprobación de la idea de legislar, sin enredarse en los detalles, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar.
Y desde luego con una voluntad convergente de perfeccionamiento y articulación de los respectivos contenidos. En cuanto a contenidos de la reforma constitucional, estamos focalizando, como ya se decía, en darle rango constitucional al modelo de Estado unitario descentralizado. No estamos por la figura del gobernador regional, por razones ya señaladas, sí por la aprobación del intendente electo con facultades de gobierno y administración regional en el ámbito de las competencias propias del gobierno regional, por un delegado o representante del gobierno nacional designado a nivel de provincias, responsable de gobierno interior y de la supervisión de los servicios públicos desconcentrados, y por la incorporación de los ya mencionados 3 principios constitucionales básicos para el buen avance de la reforma de descentralización. Ya se mencionaba la necesidad que la ley de financiamiento regional y municipal, que estaba anunciada para ser enviada en junio, ahora está para octubre. Realmente, en cuanto a su contenido, en cuanto a sus recursos y en cuanto a su avance, aparezca relativamente pronto. Ya no va a tener, lamentablemente, efectos sobre el presupuesto del año 2016, pero es muy importante que esos gobiernos regionales estén dotados de competencias y ciertamente de recursos. Por lo tanto, estamos viendo de qué modo nos organizamos para colaborar en la construcción o en el conocimiento y el debate, cuando sea oportuno, de los contenidos de ese proyecto. Restituir, como ya se decía, las facultades de los consejeros regionales y reconocer los derechos y aspiraciones de los funcionarios de los gobiernos regionales. En resumen, y termino, es ahora la decisión crucial en la que debemos converger gobierno, parlamento, partidos políticos, y por eso este seminario hoy en la mañana está centrado en la posición, en la definición de los partidos políticos, como en la tarde está en la construcción de capacidad regional de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es el modelo de Estado que queremos construir? Estado unitario centralizado, anclado en el pasado, o un Estado unitario descentralizado, abierto al futuro. Nuestra invitación es, tanto al gobierno como a los partidos, como a los parlamentarios, es perfeccionar en todo lo que sea necesario. Ya se ha señalado dónde están los puntos de convergencia, pero perfeccionar sin demorar ni menos paralizar esta trascendente reforma. Gracias a los miembros de los partidos y a los parlamentarios que construyan convergencia, igual que lo hizo la comisión, que lo fue capaz de hacer la comisión presidencial, convergencias en cuanto a privilegiar lo que une en todas estas reformas por encima de lo que divide, distancia o incluso demora. Manos a la obra. Muchas gracias.